Espectro Noticioso. Estas son las noticias sobre Telecom más importantes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones atrasó un año la licitación de la banda de 2.5 GHz a petición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Rivada Networks, empresa interesada en la red compartida en la banda de 700 MHz, por considerar que ambos procesos se complementan. La entrega ineficaz de televisores digitales para el apagón analógico en 2015 implicó un gasto innecesario de 15.613 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El comisionado del IFT, Adolfo Cuevas, señaló que la SCT regaló televisores a hogares que no los necesitaban. La ineficacia fue de 4.9 millones de aparatos, 48.5% del total de televisores entregados. La Comisión Federal de Electricidad pondrá a disposición de las empresas Telecom 11 millones de postes en el país para que los operadores puedan usar esa infraestructura y ofrezcan telefonía y banda ancha. La penetración de banda ancha móvil creció 21.3% en 2015. México se posicionó como la nación con mayor crecimiento en comparación con las demás economías de la OCDE. México se encuentra por debajo de la media global en acceso a 3G y LTE, así como en velocidad de conexión a Internet, reveló OpenSignal. El acceso a redes 3G o 4G es de 84.35%, con una velocidad de conexión promedio de 7.93 megabytes. Breves de telecomunicaciones. La audiencia de los Juegos Olímpicos de Río 2016 prefirió los canales 11 y 22 de televisión abierta por encima de la televisión de paga y las plataformas de Internet. 4.4 millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México vieron diariamente al menos una competencia, 28% en Canal 11 y 16% en Canal 22. El operador móvil virtual Sympathy Mobile iniciará operaciones en México en la red de Telefónica, con lo cual suma 8 operadores móviles virtuales. Síguenos en Twitter, @MediaTelecom. Espectro Noticioso.